Este episodio es presentado gracias a Quinta Solana, Restaurante y Lounge. Bienvenidos a un podcast más. Con nosotros se encuentra Alex Rojas. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto tiempo que no nos mirábamos, Alex? Ya bastantes años ya. Creo que el tiempo nos separó y el trabajo de que vos te fuiste a otra empresa, pero trabajamos para una misma corporación. Pero en esta oportunidad nosotros quisiéramos saber, como hemos hecho con otros compañeros periodistas, ¿cómo inicias en el periodismo? ¿Cómo nace ese interés por el periodismo, Alex? ¿Qué tal, Carlos? Pues mira, pues fue allá por el 2007 que venía empujándome las ganas de ser periodista, aunque me dedicaba en ese tiempo, trabajaba en un banco, pero tocando puertas y dejando papelería, llegué a Radio Grupo Alios. Ahí estaba la Punto todavía como emisora noticiosa. Dejé papelería y para mí es importante que trabajaba en un banco y fui a dejar papelería. Pasaron 2-3 meses tal vez y yo ya, yo seguía con las ganas de meterme al periodismo, pero pues no me salía una oportunidad. Uh-huh. En el banco me despiden porque iba a haber una fusión empresarial y que al banco le iban a comprar y que iban a cambiar de nombre, y entre todos esos relajos me despiden. La primera semana que estoy desempleado me llaman de Radio Punto y me dicen que hay una plaza y que sigo interesado en aplicar. Yo me presento, voy con todas las ganas y dije, bueno, aquí es mi oportunidad. Pero resulta que la plaza que me estaban ofreciendo, cuando llego y me hacen unas pruebas y todo, me dicen, mire, fíjese que qué bueno, usted quiere una plaza de periodista, pero fíjese que la plaza que le ofrecemos es de grabador. Que grabador era, en la escala de la profesión, era el que recibe las llamadas de los reporteros, las graba en la computadora, las editaba y las dejaba listas para que las salieran al aire. Pues no era el trabajo que yo estaba esperando, pero dije, bueno, es la oportunidad para meterme. Entonces, así comencé en Radio Punto como grabador. De una forma creo que también importante, porque vas viendo y conociendo la radio desde otro ángulo, adentro, desde el ángulo de operativo. Entonces ya conocía al operador porque me mantenía todo el día adentro. Entonces el operador te enseñaba más o menos cómo era lo de abrir canales en la consola y todo. Conocías a los presentadores. Entonces fue otra dinámica, otro aprendizaje. Pero pues ahí entré. Al año, tal vez 8 meses, se va un periodista de ahí. Siempre hay bastante rotación en las radios. Se va un periodista y lo normal es de que en la radio vienen y dicen, bueno, vamos a buscar y contratar otro periodista y a buscarlo afuera. Entonces, no ver hacia adentro, que es donde puede haber también gente que tiene ganas. En eso estaba yo. Me armo de valor, voy con el director de la radio, Oscar Lesser, era el que estaba en ese tiempo ahí de director. Digo, mire, don Oscar, yo quisiera aplicar para esa plaza. Y él todavía sorprendido y que nunca había hecho nada de notas yo. Bueno, y usted puede hacer notas sobre Rojas, ¿se anima? Y yo sí, deme la oportunidad y vamos a ver. Uh-huh. Y me dio la oportunidad un par de semanas para que yo hiciera mi trabajo y aparte le grabara algunas notitas y las tuviera ahí. Entonces ahí fue como empezó a salir, tal vez, no sé, una vez o unas 2-3 notas a la semana empezaron a salir con mi voz. Yo hacía un resumen de notas internacionales, porque él quería como que probar. Pero pues resulta que ya no buscaron a otro reportero en la calle, sino que pues finalmente me quedé yo. Y ahí ya pasé por primera vez a que me dieran un micrófono, mi grabadora, un piloto y una fuente y para la calle. Ahora sí, dijiste. Ahora sí ya. ¿Y qué cubriste de primero? ¿Qué fuente? ¿A dónde te mandaron? Era el Patojo Chispudo. Aquí le llamamos para entendernos todos, el volante, ¿va? Eran todas las actividades que habían de conferencias, de posturas, de eventos. Entonces pasás 3, 4, hasta 5 eventos en el día, ¿va? Lo que la radio tenía, no sé cómo es ahora, era que sí tenías una meta de 10 notas diarias. Entonces había que maquilar bastante para poder cumplir con las 10 notas que tenía. Entonces
Era divertido, pero ibas conociendo también porque igual y un día estabas en una actividad donde estaba el presidente, mañana estabas en una actividad con empresarios, después con organizaciones civiles, entonces era bastante cambiante, dinámico y creo que enriquece bastante esa etapa también para formarse una base bastante amplia de lo que se va a cubrir. No, y a veces estabas con el presidente, como vos decís, pero de salir de ahí, mira, andate porque hay unos embarrancados que se le llama, ¿verdad? Y tenías que bajar el barranco y acababas de venir de algo del presidente, ¿verdad? Entonces era como que algo que te cambiaba el chip en cuestión de minutos. Sí, y así por esas, ahorita que lo mencionaste, es justo por esos rebotes, digamos, de que conoces a todos. Conocí a gente que ahí ya me introduzco porque en la radio estuve poco menos de 2 años. Así en la fuente de volante conocí a Yuri Alfonso López. Él era el volante de Radio Sonora. Así es. Y ahí lo conocí, entonces casi siempre va uno en las mañanas llamando a colegas a decirle, mira vos, ¿qué actividades hay hoy? Pues para que uno lleve lo mismo o no se le vaya a pasar alguna, ¿va? Entonces hicimos una dinámica, unos meses trabajando con él. Y pues por eso fue creciendo también el círculo de gente que lo conocía. Hasta que un día me dice el Yuri, mira, el diablo se fue de la Sonora, me dice. Hay una... Así le decían a un reportero. Así le decían a un reportero. A Neri. A Neri de la Cruz. Neri de la Cruz. El diablo se fue de la Sonora, me dice. Hay una plaza. Vos sos pilas. Si querés le hablo a Arnulfo. Ahí estamos hablando del 2008, 2009. Si querés le hablo a Arnulfo, está bueno. Yo en ese tiempo, la gente que me conocía en ese tiempo, me decían peludo, usaba el pelo largo. Y entonces me llevó a la radio a conocer a Arnulfo. Creo que son anécdotas bonitas que hasta ahorita que te las estoy contando me vuelvo a caer en ellas. Que pues, ahorita Arnulfo está con problemas de salud, pero esperemos que se recupere. Porque Arnulfo me mira, platica conmigo 2, 3 cosas así como que de trabajo. Y de ahí me dice, mira, y así con la pinta de pelo largo y todo, vos jugás fútbol, me dice. y la verdad, no, sí jugaba fútbol, pero no bien, ¿va? Sí, me dice, contratado, me dice, necesitamos un jugador más para completar el equipo, me dice, sus bromas y todo. Así es. Pues entonces me pasé, ahí fue mi pase, mi transferencia, diríamos, en términos deportivos. Me voy de Radio Punto y empiezo a trabajar en Sonora, a ocupar un espacio que no tengo que decirte bien, es grande. Pues era cubrir Nota Roja, Fuente de Bomberos Municipales, los Chepes, como le decíamos, porque es la que había dejado Neri. En el otro lado, digamos, que era la Fuente de los Voluntarios, estaba Raúl Morales, el Chato. El Chato. Y ahí entonces comencé a aprender, ahí sí, digamos, desde cero, cómo cubrir Nota Roja en un escenario difícil, porque era el nuevo de la Sonora, era prácticamente nuevo, aunque llevaba un par de años ya en los medios, en la Nota Roja, ¿no? Y la Nota Roja es un grupo muy bonito, era un grupo muy bonito, muy querido, muy unido, pero muy celoso. Entonces también había que ganarse el cariño de la gente, ¿va? Cada quien tenía una exclusiva a veces, pero creo que había una cierta molestia, pero se comprendía uno de que tenía que haber una cierta exclusiva. Pero no, eso no hacía que la gente que estuviera en Nota Roja se distanciara, sino que siempre se mantuvo, unido ese espacio a la Nota Roja. Yo te quería preguntar, perdona, porque esa transición a la Sonora era como un medio más popular y más grande. Porque uno siempre busca escalar, ¿verdad? Y no es no es por menospreciar, pero cuando uno llega a Noticiete, a Telediario, a todos esos noticieros grandes, uno siente que ya llegó a algo que uno siempre quiso. ¿Te pasó eso? Sí, te pasa incluso con la gente que uno conoce, porque te escuché.
Sí, yo y también firmo lo mismo, no es menospreciar, o sea, hay, por un lugar se empieza, Correcto. y hay lugares como la Radio Punto, que fue mi primera oportunidad para crecer, pero pues a la audiencia que tiene Radio Sonora, no es comparable, entonces sí ya se vuelve incluso, que primero tu familia cercana o conocidos que ya te dicen, sí, ya te escuché, estás en la radio. Llevabas 2 años hablando en la radio y nunca te habían escuchado porque no escuchan otra radio. Claro. Y eso, de ahí se vuelve más extenso porque cuando llegas a una cobertura en tele es mucho más fácil porque pues es imagen y el reportero lo conocen porque lo miran en televisión. Pero sin embargo pasaba, no lo hablo en pasado porque ahorita lo ignoro, con la Sonora. O sea, la Sonora también era el reportero de Sonora y había gente que te decía, sí, yo lo escucho, ¿va? Y mira, ahí me saluda a fulanito, ahí me saluda a Yuri López, ahí me saluda a Raúl Morales, mire que a don Arnulfo, ahí le mando saludos. O sea, a gente que la verdad con esta radio sí tienen bastante conexión y mucho cariño también a la radio. Entonces, pasabas a veces en una cobertura recogiendo saludos que tenías que llevar a la radio a los compañeros después. Ajá. Y ahora sí, contame cómo fue tu experiencia en la Nota Roja, porque ahí, como vos decís, abarcabas más. Sí, ahí estamos hablando que empecé, yo trabajé en la Sonora 9, 10 y 11, los años 2009, 10 y 11. Mira, en ese tiempo, aunque pareciera o no poco tiempo o hace poco, creo que hay bastantes y significativos cambios. No había redes sociales como ahora, no estaba el WhatsApp, no existía WhatsApp. No. Que ahora creo que les ha facilitado mucho a los reporteros enterarse de sucesos porque hacen un grupo de difusión, ahí pone el relacionista público, hay un accidente en tal dirección y todos se enteran al mismo tiempo. Y creo que la primera experiencia de Nota Roja es cómo ganar el derecho de piso. El espacio. El espacio, el respeto de tus compañeros, porque como te decía, hasta la Nota Roja era muy unida. Grandes amigos que todavía tengo y saludo, que trabajamos hombro a hombro en barrancos y en balaceras. Pero creo que son amigos mucho más sinceros porque te los ganabas demostrando que eras bueno. O sea, no te regalaban un espacio. Había ocasiones que tenías que conocer, no ocasiones, siempre tenías que llegar a conocer y cómo llegar a conocer a los de la cabina, por ejemplo, que despachaban las ambulancias, por aquello de tener alguien que te dijera, mira, ahorita despachamos tantas ambulancias, porque en el trabajo de Sonora era decirlo primero. Claro. Y llegar. Entonces sabía que anticiparse. Entonces creo que ahí recuerdo con mucha gratitud y aprecio a gente como Mingo Tercero, por ejemplo. Claro. Que era Julio Lara. Después trabajé con él en Prensa Libre, pero de Mingo me detengo porque Mingo siempre era bastante celoso y siempre tenía un cachito más de información que la que podía uno conseguir. Y costaba que y no la daba. Que costaba que la diera, que te la compartiera. Sí, y había que, lo digo con cariño porque había que demostrarle a él de que vos eras bueno y que en algún momento vos ibas a tener algo que a él iba a servir para que él se abriera y dijera, bueno, entonces no es solo de darle, es un intercambio. Entonces ya llegabas un momento, en algún momento logramos de que él ya me decía, mira, vos tenés tal cosa o mira, no averiguaste tal otra. Y yo tenía y se la daba, pero ya era una forma de trueque, porque entonces cuando él tenía algo ya me lo daba. Solo así como regalado en la fuente, pues yo creo que nada te lo daban. Y creo que él nos enseñó mucho. La verdad nos enseñó mucho porque él estuvo en Al Día. Sí. Y a pesar de que él era un periódico, nada le costaba decirle a alguien de radio o televisión, váyase para tal lado o véngase para tal lado. Pero él era muy receloso de sus fuentes. Pero creo que lo mismo que hablamos de las exclusivas, esas exclusivas que pudiste tener era lo que te abrió, que él pudiera decir, mire, si no me hago amigo puedo perder, mejor me alío mejor me hago aliado de alguien, ¿no? Sí, te hace esforzarte, la verdad, y de que también uno dé de su parte, porque tampoco es solo de estar poniendo la mano para que le den. Sí, claro. Y creo que eso lo hace crecer a uno. Entonces ahí tengo recuerdos de Mingo, de Maquito,
Avendaño. Maco Avendaño, y Julio, que Julio era otra cosa, Julio sigue siendo una cosa rara, porque así él siempre nunca te negaba nada y trabajaba, como te digo, trabajé después con él años después ya en Prensa Libre pero si me pusiera a decir nombres de gente que nos ha acompañado, me quedaría corto. No, y se le puede olvidar un nombre a uno y se puede sentir él mal porque pensará que uno no lo nombra porque uno no lo ha apreciado, pero la verdad que todos han sido apreciados de alguna manera en este medio, ¿verdad? Me compartiste una foto de la zona 3. Trabajabas en la Sonora en ese tiempo. ¿Qué sucedió ahí? Porque hay varios medios, pero ¿qué hay detrás de esa foto? Contame, ¿qué hay detrás de eso? Esa foto será del 2009-10, ¿puede ser? Uh-huh. Ese día nosotros salimos por alguna razón solo teníamos un vehículo, porque siempre habían 2 vehículos para Nota Roja. Y solo había un vehículo. Yo paso a la zona 3 a traer a Raúl Morales, que venía a recogerlo de la fuente de bomberos voluntarios. Vamos hacia la zona 15, donde está la radio, cuando nos avisan de que una avioneta se había accidentado y se había estrellado en un sector de la zona 3, en una bodega. Entonces, agarramos ahí, veníamos en ruta, giramos hacia el Trébol, Plaza Mariachi, zona 3. Caemos al tráfico que había ya, acababa de ser, no sé, eran 10 minutos, 15 minutos, pero ya había un poco de tráfico porque habían tapado todas las calles alrededor. Entonces ya había un poco de tráfico, entonces, como era costumbre que si habían 2 y era una ventaja, era, bueno, me voy a bajar yo, dijo Raúl, y ahí llegas. Entonces él avanza a pie. Cuando logro llegar de estación el carro, no sé dónde, y cuando llego ya a la escena, pues la escena era una avioneta que había tenido algún problema, no sé si de altura, la cosa que se le había desprendido una parte del fuselaje primero por una casa, y luego se fue como que fuera un proyectil a empotrarse en una bodega de una fábrica de embutidos. No sé si todavía sigue la fábrica de embutidos ahí o solo ya no existe. Ya solo la bodega. Uh-huh. Se fue a meter era una bodega y era alta la bodega, entonces se fue a meter a la fábrica. No explotó. Lo que sí era que había un montón de movimiento porque había combustible tirado. O sea, se murieron las 3 personas que creo que iban en la avioneta. Hubo un muerto de los trabajadores de la fábrica que lo agarró sorprendido. Una anécdota curiosa ahí es de que la policía no quería que nosotros pasáramos a cubrir o acercarnos ya a la bodega. Cuando ya llegó la policía, porque habrá un momento donde no hubo nada, pero cuando ya llegaron quisieron acordonar y que nadie entrara, pero pues sobre todo los compañeros gráficos necesitaban o querían las imágenes de lo que estaba pasando adentro, o los muertos, o sacando a los heridos, etcétera. Y yo en ese momento, cuando ya estaba policía ahí, es que yo logro llegar, ya dejé el carro en algún lugar y veo que los compañeros se están empujando y todo con los policías para que los dejen pasar. A Raúl se traba en algún lugar y se le rompe el pantalón, toda la pierna del pantalón. Mientras todo eso está pasando, mientras los bomberos están de echar agua y todo para tratar de enfriar el asunto, porque hay combustible regado de todo lo de ahí. Claro. Sí, era una amenaza, sí, era un riesgo, sí, pero pues todos estaban haciendo su trabajo. Yo me recuerdo, compañeros, que en esa foto que te compartí ahí, hay hombres, hay mujeres, periodistas que estaban en ese momento ahí, todos trabajando a una misma consigna. La policía no debería, no puede y no tiene por qué dejarnos o evitar que hagamos nuestro trabajo. Entonces estábamos en esa. Al final se hizo la cobertura, terminamos la cobertura y lo que en ese tiempo era tal vez no tan común era las fotos del recuerdo. Sí. Pero la foto que estás viendo ahí, que es una foto donde estamos en una motobomba de los bomberos municipales. Uh-huh. Y ya vemos, hay un grupo, creo que no somos ni la mitad de los que cubrieron ese día ahí, no. Pero hay un grupo de varios medios que estaban ahí representados y esa fue una cobertura interesante porque
no es tan común que una avioneta también se estrelle en una zona no residencial, pero céntrica en la capital. de la capital. Exacto. Y en la foto podemos ver que está Julio Lara, que ya nos acompañó una vez, Carlos Andrino, Calucho, y está Daniel Soc. Está Daniel Soc, que también ya... Que estaba en ese tiempo en Emisoras Unidas. En Emisoras Unidas. ¿Verdad? Bueno, yo creo que él solo ahí creo que estaba, ¿verdad? Sí, volvió, como él dice en esa entrevista, dice, me he ido y he regresado varias veces de mi corazón amarillo, dijo él, y a la par de él estás vos. Sí. Ahí está. Y casualmente nosotros con Eduardo que también cubrimos esa nota. Muchos dirán, en todo estado, saber en qué será. Pero por cubrir Nota Roja te da aquello de que casi todo lo que ha impactado a Guatemala te ha dado la oportunidad de cubrir. Y no es que uno se la lleve de que uno está en todo, no. Y ese día nosotros andábamos en la móvil con Eduardo y casualmente nos avisan de la avioneta que cae y fuimos uno de los primeros en llegar. Por eso nosotros no estuvimos en esa trifulca y no aparecemos en esa foto porque estábamos en la móvil transmitiendo. Pero sí me acuerdo de todo lo que vos contás y es cierto todo lo que pasó ese día. Y verdaderamente fue raro ver que una avioneta cayera donde cayó. Y todas las personas que murieron esa vez. Sí, otra de las anécdotas que haciendo memoria ahorita que estamos platicando, si fue en Sonora, estoy hablándote de que fue tal vez de 2010, había un lío con la cementera de San Juan Zacatepeques. Había una protesta de personas de San Juan Zacatepeques que iban en contra de la cementera. Al final de la calzada San Juan, donde está el puente del Caminero. Entonces, la gente que no conoce, para que se ubique, ahí hay una bajada, termina la calzada San Juan en una pendiente, antes de volver a agarrar otra pendiente para ya subir al Milagro o para San Juan Zacatepeques. Y sobre eso pasa el puente del Caminero. Entonces, queda como ¿qué será? El puente queda arriba y queda como una hondonada, digamos, desde esa calle. Y lo cuento así porque la protesta de los de San Juan Zacatepeques se tornó un poco violenta. Justo ahí donde está este tronco, donde está este puente que estoy describiendo. Y la policía está en la parte de arriba. Están ¿cómo le llamarían ellos? En apresto no están interviniendo, pero solo la presencia de la policía en una manifestación genera un poco de conflicto y de violencia. Entonces, la gente que estaba acá abajo estaba ya nerviosa de que estuvieran los policías ahí porque ellos querían seguir avanzando. Pero me recuerdo que esa vez, y en medio de todo eso, habían carros porque estaban detenidos, porque habían hecho el tráfico, o sea, habían carros detenidos ahí de personas normales, civiles. Cuando empezaron a tirarle piedras de la cementera o los de los comunitarios de San Juan Zacatepeques empezaron a tirar piedras para arriba. Y los de la policía empezaron a responder con lacrimógenas. Son esas cosas que mala fortuna que como cuando estaban en la parte tensa, que no estaba pasando nada, que solo estaban viendo hacia un lado y otro, se me había ocurrido la brillante idea a mí de quedarme en medio. Porque así los miraba los dos de un lado y otro. Resulta que de un momento a otro empezaron a tirarse piedras y empezaron a tirar lacrimógenas. Y pues yo quedé en medio de ese enfrentamiento que hubo ahí. De hecho, ese día hubo no sé si se llegó a saber, no recuerdo de dónde vino un disparo. Hubo una persona de los comunitarios herido que lo trasladaron. Pero lo que te iba a contar es de que son esas partes de la radio que eran adrenalina pura, porque me recordé porque decía lo de la móvil. O sea, la móvil siempre estaba cuando llegabas a un lugar y levantar la antena y el ruido y todo. Pero la radio es bonita también, no sé si más bonita, pero era más rápida para poder conectarte. Entonces, cuando empiezan a tirar las piedras y todo esto, yo llamo a cabina y les digo, miren, hay una noticia, mándenme al aire. Entonces ya sabe el operador que le llamó, entonces Sonora no sé qué describirlo. Es donde interrumpen cualquier cosa y empiezan a poner ahí la chicharra esta del sonido de la marca de Sonora.
El identificador. El identificador y entro. Y entro yo y empiezo allá a escribir. Bueno, y aquí estamos no, en tal lugar y está pasando esto, esto y esto y esto. Mientras estoy hablando, empiezan las lacrimógenas y a tirarse todo. Yo me recuerdo que me voy entre dos carros que están ahí detenidos para que no me alcance ninguna piedra mientras estoy tratando de subir hacia donde está la policía para quedarme de ese lado, que es la parte de arriba y no quedarme en la parte de abajo porque estaba más vulnerable. Resulta que lo que pasa ahí es de que me pasaron varias veces, te alcanzan las lacrimógenas, ¿verdad? Claro, te ahogas. Al aire. Entonces era ese recuerdo de que estás hablando y empezás con que se cierra la garganta, Lagrimeo. lagrimeo. El asunto de que a donde quiero llegar es de que cuando logro llegar hacia donde está la policía, está una amiga de Fuente en ese momento que cubría nuestro diario, Miriam Pacheco. Uh-huh. Ella y Wilber Martínez era el otro que era el fotógrafo de nuestro diario. Estaban arriba y cuando me miran a mí llegando, que apenas podía hablar, pero seguía al aire porque también a la gente le gustaba escuchar esa emoción y el momento. Y yo como podía estaba hablando, cuando llego ya Miriam tenía un pañuelo con vinagre. Nuestro diario tenía eso, su equipo siempre andaban con vinagre y me lo dan para que yo pueda, pues el vinagre corta los efectos de la... Puedes respirar ya bien. Poder respirar. Y pasó un par de veces situaciones así donde te quedas atrapado entre bombas lacrimógenas o entre un asunto y otro. No, y eso de que vos vayas al aire y vayas en vivo, creo que eso es algo que tenés que saber manejar. Tus nervios, la concentración de lo que vas a decir o estás diciendo, ¿verdad? De escribir, porque no es fácil. No puedes hablar por hablar. Tenés que hacer que la gente se imagine qué es lo que está sucediendo. A mí como unas 2 o 3 veces me sucedió. Me llamaba Arnulfo. Mire, usted está en tal y tal lugar. Sí, aquí estoy. Hágame un enlace. Y ya va al aire. 3, 2. Y empezaba a contar. Sí, así de rápido. Así de rápido. Y lo peor que me decía, me daba la pauta porque a veces lo hacen con un banco. Y yo que iba a contestar. Ajá, y si yo nunca lo había hecho para él, ¿verdad? O sea, pero en lo que yo decía, es tal cosa, decía yo, bueno, entonces sí, va. Gracias, que no sé qué, y empezaba él pero ese nerviosismo de que sabes de que te está escuchando mucha gente, hace que creo que uno se ponga hasta blanco con uno que no tiene ese, ¿cómo te diría yo? No está familiarizado con eso, ¿eh? Porque llegas con la móvil y estás atrás de cámaras y todo, y le puedes decir a tu compañero, decir esto, decir lo otro, pero decirlo uno es muy diferente. Y tener la templeza de tener que estar lo más tranquilo posible, no solo para hablar, sino que también uno está reportando, uno puede estar hablando al aire y atento de lo que está sucediendo por su propia seguridad también, porque uno tiene que ver partes para dónde puede salir o cómo puede salir de algún lugar. Al final del día, ¿qué sentías cuando pasaba el día y sabías de que tus notas o tu voz ya se había escuchado? Hay cierta satisfacción que te da o te daba, por ejemplo, cuando habían coberturas fuertes, importantes, alguna satisfacción profesional de regresar y que los compañeros, cuando ya estabas allá en el área de trabajo, bromeaban o te preguntaban, mira, y tal cosa, ¿cómo fue? O mira, y realmente pasó esto y cómo estuvo. Creo que esa parte te arropaba y te decía, bueno, hiciste un buen trabajo, pero también hay episodios tristes donde te quedabas sin palabras. Ahorita que recordamos en estos días que han pasado, por ejemplo, lo de Aníbal Archila. Claro. Ese día estuvimos nosotros en la radio con Raúl y con Yuri López. Ya no salimos, bueno, cada vez que pasaba algo importante, como creo que tendría que seguir manteniéndose una costumbre de las salas de redacción, no hace falta que llamen al periodista. O sea, si está pasando algo, uno tiene el chip de decir, bueno, me pongo las botas de trabajo y algo habrá que hacer en la redacción.
esa vez cuando nosotros no habíamos bajado al volcán, por ejemplo, cuando empezamos a tener noticias de eso, entre nosotros mismos, Raúl, Yuri, hablarnos y decir, ya voy para la radio. ¿Va? Entonces, llegamos a la radio, pero en lo que llegábamos a la radio, o sea, como estaba lloviendo y todo, había ya avanzado y estaba entre la noticia lo sucedido con Aníbal. Uh-huh. La decisión de los tres ahí que estábamos fue ahorita no podemos bajar allá, o sea, ¿qué vamos a ir a hacer? Estaba corresponsal allá. Entonces lo que hicimos fue transmitir en la radio al aire. Uh-huh. Pasamos esta noche, parte de la madrugada, hablando, te llamaban amigos, te llamaba, uh-huh. Y más sostener una transmisión en radio con actualizaciones de lo que estaba pasando en el tiempo y en los sucesos, y actualizaciones de lo que estaba pasando y había pasado con nuestro compañero de Noticiete. Claro. A las 5 de la mañana, tal vez, que ya empezaba a aclarar. Entonces ahí fue donde ya bajamos, o sea, pasamos toda la noche ahí en la radio, uh-huh. Y ya bajamos a San Vicente Pacaya y ahí donde te digo, uno se queda sin palabras porque, o sea, había gente que te decía, miren muchachos, ustedes pasan toda la noche allá así, miraba la desolación que había ahí en el lugar. Me recuerdo que esa mañana por todavía había niebla en Pacaya, que ya estaba todavía lloviznando y todo. Esa fue una madrugada triste, creo, por muchas situaciones. Los compañeros que nos contaron que estaban allá arriba también con Aníbal de nuestro diario, el equipo de nuestro diario que había ido, y es que miren cómo quedó el pick-up. Recuerdo un pick-up de los que usaban de nuestro diario, donde estaba golpeado y todo, porque yo sí pude pasar, que no. Ahí es en la respuesta que cómo son esas cosas de que a veces te da satisfacción tu trabajo, pero hay otras veces que te quedas sin palabras, porque también uno, en ocasiones así, uno vive de un punto que le afecta directamente, y sentimentalmente y profesionalmente. O sea, puede que la gente que nunca conoció a Aníbal no va a ser ajena tampoco a que pueda sentir que un colega en una cobertura haya pasado lo que haya pasado. Claro. O sea, esa empatía que te genera de que pudo haber sido cualquiera, porque en algún momento pues cualquiera está en una situación de riesgo y no es como, yo pienso, como alguna vez alguien dijo, es que no miden el peligro, pero sí se mide. Pero uno no está buscando tampoco a no calcularlo bien. Uno calcula que va a poder hacerlo, ¿no? Y si no hubiéramos periodistas, ¿quién lo informara? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo describe? Sí. ¿Verdad? Entonces, esa pregunta nadie se la hace. Sí, el papel realmente que juega el periodista, y el periodista, hablándolo como es también bien, es de la forma responsable también, ¿no? Claro. La forma de transmitir las cosas con responsabilidad. Creo que eso es una fortaleza de una democracia, y es una herramienta también de la misma ciudadanía para saber qué es lo que está pasando y dónde no puede llegar, pues ahí está uno para poderlo hacer. Claro. Aunque ahora muchos creo que se ha perdido también de llegar a los lugares con la tecnología. Ahora se hacen más cortas las distancias, que como antes había que, para saber qué pasaba en un lugar, había que movilizarse a ese lugar, ¿no? Pasar por muchas vicisitudes, ¿verdad? Porque si era tiempo de lluvia, los ríos estaban crecidos, los puentes se caían, pero tenías que llegar a un cierto punto y tenías que ver cómo pasabas. ¿No te acordaste en algún momento de que, por decir una de tantas, una vez que en el sector de la isla, entre Tierra Nueva, uh-huh. De esta parte de Chinautla, se vino una montaña y creo que era una familia, un señor con sus hijos que estaban buscando leña, y fue en época de lluvia, y que se vino a la montaña y los dejó soterrados. Pero para bajar era un barranco.
Y ahí estuvimos tal vez 2, 3 días acompañando las excavaciones, porque primero tuvieron que conseguir meter un tractor para empezar a mover la tierra y todo, porque se vino parte de la montaña y los señores estaban en la parte de abajo del río recogiendo leña con sus hijos. Pero lo que iba es, esos días los pasábamos sabiendo que llegábamos ahí a enlodarnos, porque pues, sí, bajábamos a ver los trabajos que estaban haciendo los rescatistas, pero a mediodía subíamos y compartir una cosa tan sencilla. Yo me recuerdo que en uno de esos días eran salchichas y tortillas, ¿va? O sea, comprar tortillas en un lugar y comprar salchichas crudas, ¿va? Y entonces comiendo tortillas con salchicha, todo el grupo. Queso crema. De todo el grupo que estábamos abajo. Era de almorzar y almorzábamos todos ahí, ¿verdad? Como decían y un turrimero de tortillas. ¿sí? Al muñeco de tortillas, ¿verdad? Sí, ese era el almuerzo de un periodista. Sí, tocaba. Y tocaba, porque a veces uno entraba a las 6 de la mañana, no te daba chance de desayunar porque ibas para afuera de una vez por alguna emergencia y terminabas, así como vos decías, en un rescate, ¿va? ¿Y a qué horas? Lo poco que podías consumir era lo que había en las tiendas. Sí, ¿verdad? sí. Que ir a traer tu comida rápida y creo que en ese tiempo no iban a dejar también. No, en ese tiempo no iban a dejar. Y aparte que no se era en algunos lugares, los lugares a los que iba, tampoco tendrían cobertura hoy los de comida rápida, ¿no? No. Sí, entonces, pero son cosas que te iban forjando la amistad y te iban también haciendo querer el trabajo, la mística del trabajo de periodista. Y te forjaban. Yo pasé, como te digo. Tu carácter también forjaban, creo yo, sí. Todas esas cosas. Sí. Y te daban habrá gente que piense que porque cubrías nota roja eras insensible, porque te tocaba ver cadáveres encostalados, mutilados. Y no, al contrario, creo que lo que pasa que era otro sentido de sensibilidad que te despertaba. No es que seas insensible, o sea, no es que no sintieras. Yo creo que si al final del día también personalmente uno era la impotencia y que uno lo que reportaba es para que no se repita, para que algún día cambie. En ese tiempo no sé cuánto tendríamos de tasa de homicidios, seguro era muchísimo más que las que están ahora, pero por ejemplo las cabezas empaladas que dejaron, o cuando estaban metiendo el transurbano que iban a meterlo a la zona 18, que hubo una seguidilla que dejaban ataques a buses, a pilotos, y cuando dejaron cabezas humanas por el Congreso y en varios lugares también que estaban con esa presión. O sea, uno lo reportaba, uno podía llegar al lugar donde estaban los restos humanos, pero la verdad no es que te hagan insensible. Lo que pasa que creo que entendías el trabajo que tenías que hacer, que te tocaba transmitir, alguien lo tenía que hacer, pero al final del día son cosas que sí te marcaban, te dejaban, y pues si las platicamos ahorita es porque nos dejaron una marca, una huella también, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es muchas cosas nuestra mente como que las ha ocultado, porque ahorita en lo que hemos ido platicando te has ido acordando de las cosas que has ido a cubrir, y eso es lo que hace la mente. Las va dejando, algunas las va apachando, por decirlo así, en ese tono, los va bajando, que conforme vos tenés una plática con otro compañero, empiezan a resurgir y te vas acordando y decís, sí es cierto, yo fui a tal cosa. Ni me acordaba que yo hice eso. Yo estuve ahí. Ahí estuve. Por poco me pasa tal cosa. Sí. Dios me libró. Y eso es lo que creo que a muchos nos ha pasado. Y le sigue pasando a algunos compañeros que todavía están trabajando, ¿no? Tal vez ya no con el mismo riesgo que nosotros corrimos esas notas en el pasado, ¿verdad? Por la misma tecnología, como vos decís, a ellos les ha ayudado a ya no llegar. A nosotros nos hubiera obstaculizado el no llegar y cubrir. Y tal vez otra cosa, igual, y que pienso igual y no es cierto, pero creo que también desde parte de las autoridades también aprendieron a tener mejores protocolos para lidiar, por ejemplo, con grupos de choque, y mejores protocolos para poder atender a los medios de comunicación. Yo creo que
ahora es menos el riesgo, si se fuera de alguna manera de decirlo, porque también hay protocolos que se respetan más y, o sea, hay una brecha, hay un camino aprendido en el que difícilmente ahora, que pues tal vez pueda pasar, pero que quedemos en medio de alguno de esos problemas como antes con el nivel de riesgo que había. Ahora creo que sí hay unos protocolos ahora que no te dejan, por ejemplo, bajar a un barranco si está la ladera inestable. En ese tiempo, no. Entonces, tal vez no medíamos este riesgo que había porque pues no habían tampoco protocolos institucionales que cuidaran esa parte. Lo que era, bueno, el bombero llegaba a hacer su trabajo y los demás miren qué hacen. En cambio, ahora creo que sí hay un poco más de protocolos que sean, pues para bien, ¿no? Porque también es para cuidar a todos, ¿no? Claro, y eso mismo, los protocolos me hace acordarme que yo una vez fui con el X, fuimos con Héctor Ramírez, que en paz descanse, fui al Quiché, fíjate. Pero Héctor tenía diabetes, entonces él se sofocaba rápido y se había venido una ladera y había sepultado muchas familias, pero había que ir brincando. Habían como zancas, algo largas, anchas, mejor dicho, y había que brincarlas. Entonces hubo un momento en que el Héctor, cuando yo volteé a ver, ya no estaba a la par mía. ¿Qué pasó? Y lo volteé a ver, ¿no? Y lo vi. Y él estaba sentado con su micrófono. Entonces le dijo a un patojito, a un niño, perdón, dijo, mira, llévaselo, que está allá. Vio que le hizo seña, ¿va? El niño brincó y llegó corriendo como que nada, ¿va? Entonces yo le entendí entre sus señas que yo siguiera. Y me hacía con el micrófono que yo entrevistara, que viera cómo sacaba yo las entrevistas, ¿no? Logré llegar hasta donde llegué y creo que esa vez iba Mingo, porque como decimos antes, íbamos todos a donde fuera, no habían corresponsales, no se les había dado tener corresponsales. Y me acuerdo yo que Mingo me ayudó, me agarró el micrófono, yo hice entrevistas, ya de regreso el X ya estaba, como de plano ya tal vez se había tomado algo, le habían dado algo, que él ya se había recuperado. Pero tenías que ir a sacar el trabajo. Y si te ponías a la par del compañero, no hubieras hecho nada. Y si él te estaba como diciendo, anda, no te preocupes, te estaba dando alientos para que uno fuera, ¿no? Sí. Y no sé si ahora sucede lo mismo con los compañeros que andan en la calle. Y lo bonito que creo que es el periodismo, ¿no? Hasta el de hoy en día, es de que cada día es distinto. O sea, uno puede levantarse sin una rutina establecida. O sea, Claro. no sabes qué historia te va a tocar, no sabes qué problemas vas a tener que superar o qué satisfacciones vas a tener al final del día. Creo que todos los días son distintos y eso es interesante el trabajo. Yo llevo ya, pues, que ahorita estoy en Prensa Libre, 15 años, cumplo ahorita estoy cumpliendo en junio. Y pues no se aburre uno de hacer no lo mismo, porque todos los días sí, hay una nota, pero es una nota distinta, es un desafío distinto, un reto distinto. Y al final bien uno puede o quiere creer que se la sabe, pero no se la sabe todas. Siempre hay algo por aprender todos los días y eso creo que es lo que hace interesante y que lo mantiene a uno, en mi caso, ya va bastantes años sobre esta profesión, ya casi 20 años y que no se aburre uno. No, la verdad que no. A eso iba a ahondar ahorita. ¿Cómo pasas de la Sonora a Prensa Libre? ¿Cómo se te da esa oportunidad? Sí, Sonora era una meta profesional cuando estaba en punto de que me escucharan en una radio más grande. La Sonora me lo dio, pero en mi norte siempre estuvo que quería hacer periodismo escrito, independientemente de dónde. Porque cuando decidí dedicarme a esto o cuando decidí que me gustaba el periodismo, en parte fue porque yo quería escribir. Entonces siempre fue empujándome una veta de eso. Estuve en Sonora muy poco tiempo, creo yo, para todo lo que pude haber aprendido más ahí también. 2 años. En el 2011, igual que como hunde punto a Sonora, se abre más el círculo de red profesional, conozco más gente de Prensa Libre, y entonces alguien de prensa me dice, mira, hay una
hay una plaza para prensa, no sé si quieres aplicar la misma forma. Yo sí quiero aplicar, apliqué. En ese tiempo, ahora ha cambiado por mucho la forma de reclutamiento de prensa libre, pero en ese tiempo era bien tardado, era un proceso bien largo. Exámenes una semana y a las 3 semanas te llamaban para otros exámenes y así se van, y era un proceso de meses. Pero fui ganando cada uno de ellos hasta que me ofrecieron otra vez, no lo que quería, pero muy cerca, porque me dijeron, bueno, mire, usted viene de hacer, Gerardo Jiménez era el editor general ahí, que ya no está en prensa. Me dice, mire, usted no sabe escribir. Bien, pero usted no escribe en la radio. No, ahí no. Pero ¿será que puede escribir? O sea, era un diálogo bien como el que tuve con Oscar Lesser, que les contaba, en la punto de que no, si sabía hacer notas. Mire, sí puedo, ¿no? Yo puedo hacerlo. Y él era escéptico y me decía, pero es que en radio usted no escribe y aquí va a tener que escribir todos los días. Total que me dice que me ofrecen el trabajo, pero era una plaza de periodista en entrenamiento, trainee, que era una plaza como periodista junior, pero dijo, bueno, está bien. Entonces ahí doy mi despedida y mi renuncia, o sea, presento a Arnulfo. Él entiende, le expongo a razones por las que me quiero ir. Pues todo era razones profesionales. Yo creo que todavía soy guardo la amistad con Arnulfo, y que está ahí, y ya nos hemos topado alguna vez y todo. O sea, no quedamos, no rompí ninguna relación. Le hablé sinceramente por qué lo iba a Arnulfo. Y me fui para prensa a empezar, imagínate, de hacer radio a trabajar en un medio escrito. Sí, tenía en parte razón don Gerardo Jiménez cuando me estuvo a cuestionar si escribía o no, porque sí era una cosa totalmente distinta. Son dos mundos. Desde la forma en que reporteas, los tiempos en que reporteabas. En ese tiempo no había web, no había Twitter, no había nada de eso, no, que era solamente reportear hoy, escribir para la nota que va a salir mañana en la edición impresa. O sea, esa era la prioridad. Entonces, hasta los tiempos eran más largos y yo venía acostumbrado de inmediatez. O sea, de que yo sabía algo y lo quería decir de una vez ahorita. Y era, no, Patojo, hay que saber más, hay que tener más detalles, porque lo que podría decir en 1 minuto en radio, en papel eran 2 párrafos y fui como yendo el resto de la página, ¿va? Entonces, sí era de reaprender otro proceso. Cuando ahí llegué era 2011, era época, año electoral. Era el último año ya de Álvaro Colón. Y entonces necesitaban manos para el área política, porque era lo que se estaba cubriendo en ese tiempo. Llegué en junio del 2011 y me incorporan, como te digo, era el periodista junior, Patojo Chispudo, de la redacción, y me ahí anda a ayudarle a política, ¿va? Porque ellos necesitan chance ahorita que están las elecciones. Entonces me empiezo a cubrir. La verdad, mi primer proceso electoral que cubría en Sonora no lo había hecho, y ahí sí. Cubrir política, ir a cubrir mitines, es otro cambio, otro rollo de lo que venía y estaba haciendo a hacer la cosa política. Pero como en esa transición, que en eso me quiero detener un poquito, yo entro en junio, y entre junio y julio todavía era como que no me acomodaba y qué hacía, y estaba algo perdido por lo que traía y el arraigo que traes, los contactos que tenía. Yo no tenía ningún contacto político. Mis contactos había que cambiarlo. Eran todos los contactos de nota roja. Sucede entre ese, llevaba un mes ahí en prensa, cuando sucedió lo de Facundo Cabral, por ejemplo. Era mi primer turno en prensa libre de fin de semana. ¿Quién fue? Alan Alfaro, creo que fue el que me llamó. Me despierta en la madrugada, que de 5 de la mañana, tal vez, no sé. Todavía estaba oscuro, lo único que recuerdo, para decirme, mira vos, que mataron a Facundo Cabral, ¿qué hacía aquí? Y así como que,
Sí, ese no sé de qué hacía en Guatemala, ¿va? Claro. Es que dicen, yo creo que dio un concierto, yo estaba desconectada, yo creo que dio un concierto ayer, que no sé qué, la cosa que esa fue tal vez mi primera cobertura donde, mira cómo fusioné lo que traía de los contactos de Nota Roja, ya estando en Prensa Libre, aunque tenía otras atribuciones, pero ese día, pues a cubrir creo que fue mi primera gran cobertura, grande en reto profesional, triste en lo que se cubría, la persona que había muerto, pero sí, esa sí sería para mí la primera, ¿qué sería? En 2 páginas, 3 páginas, que no solo hice yo con los compañeros que estábamos de turno ese día, que hice y ya me sentí, bueno, sí, yo puedo aportar aquí de lo que ya venía aprendiendo de la radio, con detalles, con cosas. Ahí ya empecé a aprender a reportear o sea, yo creo que ese fue un antes y después en mi chip que me cambió de radio para prensa, porque fue esa fusión entre el suceso que había pasado a Facundo Cabral, pasando por la personalidad que era y las implicaciones que tenía después. Entonces, creo que ahí fue un primer gran desafío profesional que tuve en prensa. Luego ya me metí al área, lo de política, bueno, a esas elecciones que hubo, que ganó al final Otto Pérez Molina. Pero ese fue mi bisagra Estreno. que me pasó de Sonora para prensa. Y ahí me gustó la política. Me gustó. En el 2012, ya Otto Pérez Molina ahí, yo ya me quedé en política. O sea, estaba como que viendo dónde me acomodaban allá porque era el pivote en la redacción, pero me dejan ya la gente que estaba de política, pues piden mi fichaje ya a titular y ya me quedo en el área política. Y de ahí para acá, pues me especialicé ya en esa, En esa en área. esa área, en esa área de política y llegué a cubrir Congreso. Mira, son otras cosas, otras dinámicas. Claro. Ya no bajas barrancos, pero sí hay abismos profundos a los que hay que bajar para descubrir cosas. O sea, en una analogía es lo que aprendí en mis primeros años de hacer periodismo en calle, creo que me sirvieron para hacer una base bastante amplia y sólida, porque conocías de primera mano, por ejemplo, la gente, el agradecimiento, la tristeza de la gente, y después en política, políticos, el cinismo de los políticos, la Claro. demagogia de los Las dos políticos. caras. Entonces, yo creo que te va dando un panorama, o sea, todo lo que traía del aprendizaje de, de haber hecho Nota Roja, de haber hecho Volante. Cuando llegas a política fue como que ya poca gente te puede llegar a mentir porque has tenido un recorrido. Entonces ya no caes en la ingenuidad de las cosas porque has estado en lo más real, creo yo, que es ver cosas judiciales, ver cosas de sucesos, digo, ver gente triste llorando a sus familiares. O sea, te va dando conmoviendo y dándote una perspectiva de la realidad que creo que después te va sirviendo. A mí me sigue sirviendo todavía esos inicios que tuve desde grabador hasta ahora en Hasta las el momento. atribuciones. Eso te iba a preguntar, ¿tenés alguna anécdota con alguno de los políticos que te acordes, que hayas vivido con ellos? ¿Alguna experiencia que hayas tenido con ellos? ¿Alguna experiencia? No la tengo ahorita. Bueno, encerronas en el Congreso, por ejemplo, que sí, yo cubrí Congreso hasta 2014 y sí tengo, los recuerdos que tengo ahí es cómo se transaban algunas situaciones, cómo habían oficinas. Lo que pasa que hay cosas que solo se quedan en oídas, no nunca las pudiste comprobar, pero por ejemplo, oficinas donde decían hay un diputado que tiene un catálogo de chicas en el Congreso para distribuir o para
para negociar ahí. Y decías, no, eso no puede ser. O sea, las ofrecía. Las ofrecía. Eso no puede ser. Lo cuenta de una forma muy tercerizado porque no, son cosas que uno no puede comprobar. Pero bueno, te decía, mira, el amigo, te voy a demostrar. Mira, tal día, vamos a su oficina. Y vamos a su oficina. No a su oficina como tal, sino que cerca de su oficina. Y mirabas ahí la fila de la sala de espera, 5 jovencitas, 20 años, lo más, que estaban ahí. Decía, mira, ya viste que te dije que sí. Y dije, no, eso no, es casualidad. No. Y la siguiente semana llegábamos el mismo día y había otro grupo ahí. O sea, recibían gente, o sea, cosas así que mirabas de un lado oscuro también de las cosas que se dice que pasan en el Congreso, por ejemplo. Sospechás, te asomás a verlas. Hay cosas que no se pueden, no se podían, humanamente no había pruebas para poder incriminar. Pero te digo, hay muchos lados oscuros del Congreso, de la gestión ahí, que no pasa por las cámaras, no pasa por las sesiones en el hemiciclo. Suceden atrás. En los pasillos, se puede decir. Suceden en los pasillos. Sucede, esos corridos del organismo legislativo guardan muchas historias, anécdotas. Aunque sé decirte que, a diferencia de lo que venían trabajando con Nota Roja y aunque fueran diferentes medios, en un mismo grupo, trabajando para un mismo objetivo, en el área política no se puede trabajar, no se podía trabajar de que, aunque seamos amigos los 10, no pueden ir los 10 a extraer la misma nota, porque ahí sí se peleaba por una exclusividad o detalles que no tuviera el otro. Ahí creo que en esas fuentes ya se rompe la dinámica que Nota Roja sí tenía y que conoces muy bien. En las fuentes ya políticas es todo lo contrario. O sea, no hay, mira, te ayudo, te falta tal dato, yo te lo doy. No, te falta tal dato, yo voy a salir mejor. Yo voy a salir más completo el siguiente día. Claro. Ahí cambió un poco esa dinámica de trabajo. ¿Qué decirte? Anécdotas políticas de 2012 para el 2015 fue bastante convulso, sobre todo el 2015 con Otto Pérez Molina. Uh-huh. Lo que yo recuerdo de esos gobiernos es funcionarios que te hablaban directo, te respondían todo, que aunque les cayera mal, porque a veces te decía, mire usted, ¿por qué me está tratando mal? ¿Qué tiene contra mí? Y no, nada, esa nota que usted escribió no me gusta o no es así como usted la contó. Pero te lo decían en un son de reclamo que no pasaba de ahí a lo profesional. Y sí, mire, diputado, o mire, ministro, pero yo quiero hablarle de otra cosa. Hábleme pues, pero no me vaya a tratar mal. Entonces, no agarraban el que ya no le voy a hablar. O sea, había una cierta tolerancia en esas épocas que yo estaba reporteando política, en el que te reclamaban, te decían no me gustó, pero no te decían, mire, ya no le voy a hablar a usted porque usted no me gustan sus notas. Era bueno, no me gustó su nota, pero o sea, ojalá mañana me trate bien o me trate mejor. Creo que esas partes son las que guardas como en materia de las relaciones con las fuentes eran bastante directas y que se mantenían siempre a un margen profesional. ¿Te acordás de Estuardo Paredes? Sí, me acuerdo de Estuardo Paredes. ¿Te tocó que cubrir algo con él? En el 2012, el 2012, el primer año de Otto Pérez Molina, la ministra de Educación era Cintia del Águila, y yo cubría, me quedé el área política y yo cubría el lado de educación, el ministerio. Y pues resulta que al presidente, a la ministra de Educación se les antojó quitar la carrera de magisterio de las normales y pasarlo a un programa en la Universidad de San Carlos. Decirlo era fácil, implementarlo les costó meses, les costó casi todo el año. Yo cubrí todo ese proceso. Las normales, la gente de las normales, Jen, sabrás que
siempre tuvieron, y no fue de gratis, una etiqueta de bochincheros, o sea, pero porque venían desde los años 80 Claro. con cuadros formados de jóvenes activistas en contra de la represión. Entonces no la tenían infundada, y para nada lo digo como insulto, al contrario, era gente que determinante y defendía sus derechos. Entonces estas normales no les quedó de otra, porque no estaban de acuerdo con que les quitaran su carrera de magisterio, de salir a las calles. Y hubo bastantes conatos, hubo bastantes enfrentamientos en varios lugares, pero una mañana será de julio, por ahí, salimos en un recorrido en la mañana con Estuardo Paredes, él era fotógrafo de Prensa Libre. Salimos asignados los dos, un piloto y nosotros dos. Vamos a hacer unas fotos al Inca, y del Inca nos avisan, serán las 8:30, 9 de la mañana, y nos dicen, miren, la ministra de Educación va a llegar al Parque de la Industria. En el Parque de la Industria habían comenzado a alquilar, o sea, habían rentado unos salones para que los estudiantes recibieran clases ahí, porque la normal estaba cerrada. Los estudiantes en oposición habían tomado. Y entonces el discurso era, los que sí quieran estudiar van a haber clases en el Parque de la Industria. Y nos dicen, miren, va a llegar la ministra de Educación a inaugurar las clases al Parque de la Industria. Claro. Le digo, vos, Estuardo, soy bien raro decirle, decíamos vos caballito. Vos caballito, ahí hay foto, vámonos para allá. Vamos pues. Nos fuimos para la zona 8. O sea, desde aquí, de zona 1, llegamos al Parque de la Industria. Me recuerdo, y lo cuento porque parqueó el piloto, entramos por una de las puertas de acceso al Parque de la Industria, a los que ahí estaban los salones grandes. Pero atrás de nosotros, yo sí sentí raro que después cerraron los portones. Pero no le puse atención. Entonces entramos ahí. La ministra estaba en un recorrido o empezando un recorrido por los salones. Y me dice, y me acuerdo que el caballo todavía me dice, ¿y aquí qué foto vas a querer? Me dice, una foto de la señora que se vea que está con cuántos patojos hay ahí, y que la señora que está entre ellos y todo. Está bueno, porque así trabajamos. Entonces, como que iba a llevar yo de nota para que él hiciera su trabajo, y dije, bueno, voy a buscar la foto que te ilustre tu nota. O sea, un acuerdo. Lo dejo. Yo me voy a hacer mi trabajo, y él se va a hacer su trabajo. Cuando empiezo a ver más movimiento, te dije que había notado que habían cerrado las puertas de ahí, pero veo que empiezan a correr un montón de patojos de un lado, y veo que se empiezan a saltar las vallas de alambre de valla que hay del Parque de la Industria, empiezan a saltarlas, como que no los dejaban entrar. Ahí ahora caigo en cuenta que los que habían cerrado eran los del Ministerio de Educación. No querían porque empezaban a llegar, o sea, adentro estaban los que querían estudiar, digamos, los que no estaban en bochinches, y los que estaban empezando a llegar eran los que tenían tomada la normal, los que estaban en desacuerdo. Estaban en desacuerdo y en oposición. Entonces ahí fue donde yo empecé a entender, porque empecé a ver que se empezaron a resaltar las mallas, y dije, bueno, ¿qué se va a poner esto en algo alegre? Yo estaba, entro al salón donde está la ministra de Educación, y empieza el relajo. Y sí, empiezan a cerrar las puertas la gente del ministerio, porque los normalistas quieren entrar a donde está la ministra. Uh-huh. Entonces nos quedamos un rato cerrados en el salón, la seguridad de la ministra se cierra, uh-huh. Nos quedamos adentro, algunos de los estudiantes que hay ahí, en ese momento habría tal vez Emisoras Unidas estaba ya ahí, y nosotros, como te digo, llegamos porque era una actividad aburrida. Sí, era una actividad, un recorrido que la señora iba a hacer. Nosotros fuimos porque queríamos una foto. Entonces no sabía, nadie había anunciado que iban a encerrar ahí a la señora. Entonces los del Ministerio de Educación, su seguridad tenía cerrado por lado dentro para que no entraran los normalistas, y los normalistas estaban afuera. Uh-huh. El reto ahí, Guillén, era
No para mí, para los de seguridad era cómo sacaban a la señora si afuera estaban todos los normalistas esperándola. Y que no le pasara algo. Y que no le pasara algo. Yo me quedé adentro. El caballo se quedó afuera. Y como al comunicarnos era así como, bueno, pues yo tengo que salir. Me dice, aquí afuera está más alegre, ¿va? Sí, adentro lo que estaba era que tenía en un círculo de seguridad a la señora y los estudiantes estaban en una esquina y no había nada más en el salón. Entonces, en una de esas, yo logro salirme del salón, ya estoy afuera. Ya hay más compañeros, colegas ahí. Aparece ya Kenneth Monzón, que estaba en nuestro diario, por ejemplo. Creo que estaba José Manuel Patzán y llegó Daniel Soc también ahí. Ellos llevaban 2 equipos. Adelantando la narrativa, mano, empieza que quieren sacar a la ministra de ahí y se les ocurre llevar como el carro que la policía tiene un nombre, el que dispara agua. Ah, sí. Sí. Pero no me acuerdo de un camión bomba, camión. Sí, ya sé cuál es. Uno que tiene arriba y va tirando el agua. A reprimir a los patojos que están en la plaza central del Parque de la Industria, porque nosotros estábamos en los salones que están hacia arriba. Entonces ellos quedaban abajo. Yo me quedo en una esquina panorámica viendo que venía el camión y los patojos están ahí, agarran de las mallas, de las puertas de malla que hay del Parque de la Industria para hacer presión y empujar a los policías, y ellos están peleando y todo. Y entonces yo le digo a Kenneth, estaba a la par mía, vos y al que no miro es Estuardo, al caballo. Yo en esas estoy buscando porque como ya empiezan a entrar la policía, empiezan a tirar bombas y traen el camión para disparar agua. Entonces esto ya se está poniendo tenso porque iban hacia arriba para poder sacar a la ministra. Claro, ya había un choque. Vos y el caballo, que no, porque uno lo que hacía era ubicar dónde estaban. No trabajábamos uno a par del otro, pero sí era dónde estábamos cada uno. ¿Va? Incluso los otros colegas, o sea, sabes dónde están por aquello de que, mira, yo voy a ir a tal lado, ahorita vengo. ¿Va? Entonces, sabes dónde está por si pasa algo, dónde está la gente ubicada. Era parte de criterios de seguridad que no estaban escritos, pero que se obedecían. Cuando me da la noticia, no me recuerdo quién fue el que me gritó, que era algo así como que te dice, vos el caballo, le cayó al caballo una piedra, ¿va? Entonces, cuando ya ubico, él estaba atrás de los estudiantes, de frente a las motobombas. Pero dice él que en un momento quiso cambiarse, moverse, y una piedra que estaban tirando a los estudiantes le cae a él. ¿Va? Entonces a él ya lo llevan. Entonces yo acorto para atravesarme. Entonces ahí baja la cobertura y es bueno, voy a ver a aquel. Cuando lo junto, como todo, su preocupación, su cámara, ¿va? Entonces ya la cámara se había dado al piloto que iba con nosotros, que estaba ahí. El piloto me da la cámara, mira que estaba la cámara de Estuardo. Y ya lo están viendo los bomberos y limpiándolo ahí, que al final sí le tuvieron que suturar. Pero eso no le evitó todavía terminar de sacar las fotos. Una foto de él se publicó el siguiente día. El siguiente día de eso. No fue nada grave o de grandes consecuencias. Esa es una de las coberturas, bueno, que finalmente sí lograron sacar entre empujones a la señora. Ese día no lograron disolver a los normalistas ese día, los estudiantes, pero sí fue a golpes, a palos y piedras que los patojos estaban resistiendo. Creo que esa fue porque ahí estaba la ministra, una de las tal vez la más fuerte de esa época, de esos meses que hubo oposición. Hubo otra por los museos, en la calle de los museos. Ahí está la escuela normal para varones. Ajá, ahí está. Y ahí enfrente, y ahí están los museos. Ahí también hubo un enfrentamiento fuerte una vez.
por lo mismo de policía y los patojos que estuvieron en resistencia hasta que finalmente, esa historia termina en septiembre, que finalmente pierden la batalla y quitan el magisterio, que ahorita, por cierto, 2026 vuelve otra vez a habilitarlo el Ministerio de Educación. Y ahorita que estabas hablando, cabal, de las normales, me acuerdo yo que cabal en esa que vos decís está de último, allá en la zona 13, me acuerdo yo que una vez salieron los patojos. ¿Va? Hay que aclarar que muchos de los que estudiaron ahí han sido ministros, diputados. Sí. Si no estoy mal, más de alguno ha sido presidente. Si la memoria no me falla. Y con justa razón, solo para que no es una crítica, sino que al contrario, o sea, las escuelas normales eran escuelas y tuvieron una historia muy importante en la educación de este país. Así es, como la Quech en su tiempo. Exacto. También dio muchas personas que fueron muy ilustres para Guatemala. Pero a lo que voy es que esa vez tenían barricadas y todo. Y me acuerdo yo que estábamos grabando cuando pasó un carrito. Vamos a decir un Tercel, 4 puertas. Y se empezó a montar en las piedras que habían puesto los patojos. Y se empezó a montar como que fuera de doble el carro, y era un carrito bajito, ¿eh? Se empezó a montar y me acuerdo que los patojos, al ver eso, empezaron a correr a donde estaba el carro. Y vino uno de los que iba en el carro y sacó la mano con una pistola y la sacó por la ventana así y empezó a disparar. Fíjate que yo estaba grabando casualmente y me agaché. Y yo dije, cuando dejó de disparar, a ver cuántos patojos. Y lo primero que uno hace es verse, ¿va? Porque si uno no tiene alguna herida, ¿va? Porque a veces te herís y te hieren y no sentís. Puede ser que no sintas. Y me empecé a ver, no tenía nada. Y los patojos que estaban alrededor, todos se habían tirado al piso. Dije, a ver quién se levanta y quién no, ¿va? Pero gracias a Dios esa vez, como que tal vez agarraron para arriba, solo Dios sabe dónde pegaron los disparos, y el chavo se fue, se montó y se fue. ¿Sabe quiénes iban ahí? ¿Qué clase de personas son los que iban ahí para que se hayan atrevido a hacer eso y matar? Porque hubieran fácil 3, 4 patojos se hubieran ido. Mira, para contar otra anécdota que se me viene a la mente ahorita es, estando ya en Prensa Libre, ya yo lejos de Nota Roja, pero no lejos de la realidad de la capital de la ciudad de Guatemala. Estoy cubriendo una nota sobre salud comunitaria. Esa. Hay un problema de un terreno que está inestable y que está derrumbándose abajo del puente del incienso. Y te lo digo así porque pareciera que esto no tiene nada que ver con Nota Roja o con la violencia. Pero es ahí unas señoras me contactan y me dicen, mire, fíjese que tenemos problemas porque se está viniendo esa parte de ahí, porque cuando llueve hay una parte de un drenaje que estaba roto, no sé cómo estará ahora, que viene desde el San Juan de Dios y que va a desembocar ahí. Y esa agua que cae ahí, la fuerza, está comiéndose un pedazo de tierra, y esa tierra está a punto de que se nos caiga a nosotros en los patios de las casas. Estas casas, cuando te lo dicen así, es bueno, hay un problema ahí, vamos a ver. Lo que pasa es que estas casas son las que están abajo del puente del incienso. Uh-huh. O en una parte del puente de esa parte de ahí. Y para entrar ahí se entra por el gallito, porque esa parte de hasta abajo están las calaveras. Uh-huh. Entonces, la señora, como nos contactó, ella estaba interesada en que nosotros fuéramos a ver y a tomar fotografías de cómo estaba el riesgo de las casas que estaban hasta allá abajo. Ahí tal vez pecas a veces de dimensionar hacia dónde vas, como ha pasado ahorita con lo de los güeyes en el gallito. Uh-huh. Porque entonces viene la señora y dice, miren, juntémonos en la avenida Elena. Ahí voy a estar yo y entran. Bueno, estoy tratando de hacer memoria, me voy a recordar quién era el fotógrafo que iba conmigo. Yo no sé si era Eric Ávila, el chicharrín. Uh-huh. La cosa es que ya está próximo a venir también. Bueno.
La cosa es que venimos, pasamos trayendo a la persona que estaba ahí en, ¿qué será? Por la 10ª, tal vez de la Avenida Elena y 10ª, 11, por ahí, pues, frente al San Juan de Dios. Ahí está la señora, normal, o sea, no te puedo decir nada, es una persona común y corriente. Entonces, paramos y ya, señora, mire, entonces, aquí ya venimos, vamos a ver el problema que nos dice. Que ella era la que estaba como organizando el movimiento porque querían dar a conocer eso. Ah, vaya, entonces, me voy a subir aquí con ustedes, pero me voy a ir adelante, para que los dejen entrar. Como te digo, yo no había dimensionado en ese momento qué tan abajo o por dónde se entraba hacia las casas que ya los estaba diciendo que estaban ahí. Pero adelantándolo, espoleándolo, había que entrar y atravesar el Gallito y hasta bajar a las Calaveras. Entonces, pero mira cómo son esas cosas de que ella se va adelante. La prensa en ese tiempo tenía unas camionetas Kia Sorento, eran unos grandes cacastes así, o sea, pero eran grandes, ¿va? A eso me refiero, eso quiero decir. Entonces ella se fue adelante, nosotros íbamos atrás con el fotógrafo. Y la señora, bueno, dijo, bueno, cuando ya va a llegar, entras al Gallito, antes de llegar al mercado, dijo, bueno, bajen los vidrios. Ella llevaba un radio, un radio de esos de transmisión. A alguien le habló, le dijo, sí, ahorita voy a entrar con los periodistas, vengo en una camioneta gris. Y ya empiezas así como que, qué coordinación la que hay. Bueno, entonces dice, bueno, solo bajen los vidrios y ahorita aquí adelante nos van a estar esperando. Al llegar vos seguro conoces ahí, entonces llegas a la parte donde la recta de entrada, llegas al mercado, y están un par de patojos, la miran a ella, como ella ya dijo que iba en qué tipo de carro iba, la miran a ella, y entonces se hacen a un lado para que la pasen. Entonces ya le dice, bueno, cruza aquí a la derecha y ya empieza. Al pasar ese punto y a empezar ya a avanzar, se nos ponen en la par de nosotros dos motocicletas con patojos, igual eran jóvenes, pero sí ya llevaban armas, o sea, ya llevaban armas, te mentiría qué tipo de arma era. Pero, bueno, nosotros quedamos así con el charrín, así como chica, dijo, no tengan pena, ellos solo van escoltándonos para ver si vamos hasta a donde dijimos, pero ya todo está coordinado, dijo ella. Bueno, y ella empezó a hablarnos así como que es que mire, y a contarnos, darnos contexto de la situación a la que íbamos a ver. Llegamos hasta el fondo, ahí había un como gimnasio, una cosa, un salón de sus múltiples. Aquí puede dejar su carro, no tenga pena, no pasa nada, le dice al piloto, ¿va? Los motoristas, para que entendas, llegaron, no se acercaron, o sea, cuando ya paró el carro, ellos no llegaron a la par de nosotros, ellos se quedaron atrás. Para el carro ahí, se estaciona, se baja ella, les hace señas. Entonces ellos dan la vuelta y se van. Y dice, no pasa nada, puede dejar su carro, le dice. Y él después nos decía, yo me hubiera querido quedar mejor en el carro, pero me daba más miedo quedarme en el carro que bajar con ustedes. Entonces bajamos, o sea, deja el carro ahí, todavía bajamos por un callejón, porque había que bajar todavía las últimas casas que estaban ahí abajo. Y ahí pero mira adentro, algo tan normal como cualquier barrio popular de Guatemala. Ahí estaban las señoras, y ahí había gente más como del comité o de los afectados. Miren, gracias por venir, que no sé qué, no sé cuánto. Nos entraron a sus casas, a ver, mire, es que ese es el problema. Hicimos el chance como que hubiera sido el chance en cualquier otro lado. Lo que te quiero decir ahí es, esta gente también tiene sus necesidades reales y todo, pero están aislados por muchas razones que no pasan por las decisiones de ellos. Terminamos ahí, te digo, estuvimos 45 minutos ahí, tal vez una hora. Bueno, subimos otra vez donde está el carro. Obviamente ahí estaba el carro intacto. Y dice ella, bueno, entonces ahorita voy a llamar para que nos vengan a traer. Entonces vuelve a agarrar el radio y dice, sí, ya estamos listos, que no sé qué. Da un informe que sí, ya pasó todo, gracias. Y bueno, ahorita van a venir por nosotros. Y al ratito llegan los mismos que nos habían escoltado, llegan ahí, entonces, bueno, ya vámonos. Sube la señora igual, el mismo protocolo, ahí adelante y todo, siempre los vidrios abajo, a que él da la vuelta en el carro y empezamos a subir, escoltados, hasta el mismo punto donde empezaron a hacer los transportes. Ahí nos dice la señora, bueno, entonces aquí ya pueden salir.
Y miren, gracias y no sé qué, estamos en contacto. Y ya se baja la señora y ya salimos nosotros del barrio. Mira, te digo, fuimos a una cobertura, no de sucesos, no de judiciales, fuimos a una cobertura comunitaria, pero impresionante los controles que en ese momento tenían ahí ya. ¿Y qué se dijeron entre ustedes cuando ya habían salido? Entre nosotros fue a dónde nos venimos a meter, va. Y empieza que viste el arma que cargaba vos y eran puros patojos. Sí, mira, y eso de que el piloto, yo no me quería quedar en el carro solo, va, y que se quede cuando me dijeron que no me pasaba nada, y aunque le pase algo, yo me voy, va. Pero te digo, son cosas que siguen, y creo, me atrevería a decir que siguen pasando Claro. en el país, en Guatemala, en estos barrios. Gente con necesidades y que viven bajo también una estructura de poder paralelo ahí, y que uno en su trabajo llega a conocerlo, porque de otra forma no lo contás bien. O sea, no llegarías a contar ni loco, que fuiste ni a pie, ni en carro y ni en patrulla. Sí, exacto. O sea, no podría decir, yo fui a vivir una experiencia así en el Gayito. O sea, son cosas que creo que el periodismo nos ha dado, y ojalá nos haya... Y esto es lo que te iba a decir. Algunos de los hechos, si como vos, como persona normal, te hubieras atrevido a hacer todo lo que hiciste, a vivir todo lo que viviste, una persona normal. No. De hecho, normal, para llamarlo así, o no en esta profesión, yo no creo que ni un accidente o un muerto me acercaría a ver. O sea, eso que dicen es que como somos periodistas somos chutes. Pero no, yo creo que ninguna de esas cosas me atrevería a decir que me hubieran sucedido. No sé, uno agarra una cierta manta de valentía cuando tiene una responsabilidad de informar, un micrófono enfrente, una cámara enfrente, una valentía que agarre, pero no, o sea, yo no me atrevería ni por asomo a ver si está la señora todavía ahí en el Gayito, por ejemplo, o entre dos bandos de policía tirándose lacrimógenas con un grupo que les esté tirando piedras, irme a poner de cualquiera de los dos bandos a ver de cerca el asunto, ¿eh? Cabal. Y sobre eso te iba a preguntar, vos estuviste cuando quemaron el Congreso. Sí, ese día fue un sábado. Una de las veces. Diciembre de 2020. Diciembre de 2020 era en contra del presupuesto que se había aprobado, y era una manifestación empezó como una manifestación en contra de la aprobación del presupuesto. Pero esa manifestación se empezó a volver violenta. Como en fin de semana, las redacciones no trabajan todos los que trabajan entre semana, entonces es más pequeña. Aparte que estabas hablando de la época donde estábamos empezando a salir de la COVID. Entonces trabajábamos en remoto casi todo. Lo que quiere decir, no había suficiente gente en la base, en la redacción, para venir aquí al Congreso a ver la manifestación. Y cuando empezó cada vez más a salirse de control yo vivía en zona 17 y dije, esto se va a salir más de control y no hay mucha gente. Entonces, otra vez el llamado que nadie te hace, pero que estás obligado a cumplir, agarrar mis cosas y bueno, me voy a reportar y vamos a reportear, porque no había gente o suficiente gente para que lo cubriera. Entonces, en la redacción de la prensa me vengo caminando para acá y llego cuando todavía no lo han quemado y están solamente allá afuera del Congreso. Y ahí regreso a tus palabras, la adrenalina de uno de venir, bueno, y reportear. Habían enlaces para la televisión, a tomar fotografías. Como te digo, el equipo estaba bien muy armado porque era fin de semana y porque estábamos saliendo de pandemia, entonces habían unos protocolos un poco más estrictos. Y ese día la policía, mira, ahorita que lo recuerdo, ese día la policía también rompió sus protocolos. Ahí hirieron a un estudiante, una persona de los patojos que estaban ahí y que perdió su ojo. Que no se quería hacer responsable a nadie de la policía de que ellos lo habían hecho, pero sí le prendieron fuego. Cuando le empiezan a prender fuego al Congreso, es algo
no sé si es indescriptible en el sentido de que yo ya llevaba años cubriendo congresos, o sea, el edificio ese que la gente puede ver ahí. Cuando veo que los patojos empiezan a subir a las dinteles de las ventanas, parece increíble narrártelo ahorita porque pues dices, ¿y esto cómo llegó a pasar? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y empiezan a quebrarle los vidrios. Y cuando miras al patojo que empiezan a quemar las primeras, tenían no sé si eran unos trapos, unas cortinas, ya viéndose para adentro del palacio, del Congreso, empezás a sentirte como que tú estás viendo en una película, o sea, estás viendo las imágenes, estás cubriendo, pero dices, esto se está saliendo de control. Y dónde hay gente que lo pueda evitar, porque al final eso ya es vandalismo, eso. Claro. Una parte reflexiva tuya dice, eso no está bien, no es lo que está pasando. La policía después llega a querer arrinconar a la gente. Lo que hacen es que la gente se ponga peor. Después, ese mismo día, que intentaron quemar del otro lado también. Lo que te estoy contando ahorita fue sobre el lado de la 9ª Avenida. Del lado de la 8ª también intentaron prenderle fuego a una de las puertas que estaba de acceso son unas grandes puertas de madera. No lo consiguieron, solo lograron ahumar. Ese día fue bastante intenso. Quemaron una parada de Transmetro. La parada de Transmetro que está en el edificio del centro. Ahí eso en 9ª y ¿qué es esa? Y 8ª. 9ª calle. Quemaron esa parada de Transmetro. Y ahí yo estaba viendo unas fotografías en estos días de que estas tomé yo. De cómo estaban sucediendo las cosas ese día. Y entonces los destrozos parecen una película de esas o sea, que todo sea producido, quiero decir. Uh-huh. Cuando mirabas, o sea, una estación de Transmetro ardiendo, fuego, quebrada y gente alrededor con la cara tapada, queriendo seguir haciendo destrozos. Entonces, ahí donde te das cuenta, uno, que ya se salió de control todo, y dos, que estás ahí solo porque tu trabajo de periodista te hace estar ahí, porque de lo contrario estás de espectador viéndolo como que fuera una película de zombies, decir, oh, que haya dejado destrucción donde quiera que pasa. Algo así se ve, pero estás pero inmerso en eso, o sea, es una sensación que no sé decirte qué sensación te da, que estés viendo eso de primera mano al ver fotografías y miras, yo estuve ahí. Sí, si es un fotógrafo, un compañero fotógrafo que las tomó sí, yo estaba a la par de aquel. Yo me recuerdo esto, yo estaba del otro lado. Es que cuando estaba pasando esto, también estaba sucediendo tal cosa. O sea, son cosas que uno va guardando, pero que otra vez, si uno tendría que elegirlas, estar ahí por espectador nomás, yo creo que yo al menos no lo haría. O sea, como periodista estás ahí y no te explicas cómo. Pero si solo como espectador, bueno, voy a ir a buscar peligro. No, nadie. No, nadie lo haría. Y eso te iba a preguntar, ¿hubieras cambiado tu profesión? ¿Hasta dónde has llegado? De todo lo que has vivido, has visto, te ha pasado, estás en el lugar correcto. No, yo creo que todo lo que ha pasado ha sido ha sido parte de lo que me ha formado como la persona que soy ahora, incluyendo lo malo, las malas decisiones o las malas experiencias que uno pudo pasar en la profesión, incluso el costo familiar, Guillén, que implica desde tus hijos no te vean lo suficiente sobre todo cuando estás en coberturas, tarde, pero no lo cambiaría. Creo que mis hijos aprendieron a vivir así. Mis hijos ya ahorita son dos adultos jóvenes que creo que entienden y que han parte del trabajo que yo hice y que ellos vieron conforme iban creciendo, también desde un sentido crítico en su educación y en su formación. Son patojos que están enterados de las noticias, aunque no todas les importen, pero sí tienen ese interés por lo menos para
para hacer ciudadanía, ¿va? No te digo, no se dedicaron ninguno de ellos, ni se quiere dedicar a nada de esto, pero para ser ciudadanos con análisis crítico creo que les sirvió, y esos son de esos beneficios colaterales que deja la profesión, porque por una parte tal vez no tenías suficiente tiempo porque sacrificas mucho tiempo en esta profesión con la familia, pero una parte es que también ellos se dan cuenta del trabajo que haces y la importancia que es su trabajo. Y les queda ese análisis crítico, creo yo. Entonces, es una y una. Y pensando en el lado egoísta, si tuviera que elegirlo, volvería a hacer todo. Y precisamente para eso es este espacio, para que los que tenemos hijos o van a tener hijos o vienen en camino, sus hijos sepan todo lo que hemos pasado. Es como un homenaje, que sepan que el papá ahí estuvo. Cuando lean a mi papá ahí estuvo. O busquen, ¿va? Si tienen curiosidad, busquen en las redes, porque ahora aparece en las redes. Y digan, es cierto, mi papá ahí estuvo. Mi mamá ahí estuvo. Sí. Y sientan ese cierto orgullo de que el papá libró la muerte, libró obstáculos, libró piedras, se hizo a un lado de las piedras, de balazos, de cualquier cosa. Pero que su papá ahí estuvo, su familiar ahí estuvo. Precisamente para esto es este espacio, y es para ustedes. Precisamente para que dejen su legado en YouTube, en las redes. Porque para eso es, y que quien lo vea sepa que quién es el que hace la noticia, ¿verdad? Sí, y la posibilidad que te da, o sea, cuando lo miras en esa línea, en esa perspectiva, las posibilidades que se le abrieron a uno, oportunidades que de otra forma no hubieras conseguido, porque nosotros venimos de ser clase trabajadora, ¿sabes? Los privilegios posiblemente no hubieras podido tener un acceso VIP a cierto lugar si no estuvieras en esta profesión. O sea, esos pequeños regalitos que le da, por ejemplo, 2012 para el Bactún fue una gran fiesta. Claro. Y yo me fui una semana completa con gastos pagados a Petén y a estar en primera fila en los actos oficiales, por ejemplo. O sea, sí, son cosas que te quedan guardadas también. Son cosas bonitas, experiencias bonitas, y como decías, que quedan también grabadas en la historia de un evento que no se va a volver a repetir, y decir, y yo estuve ahí, y aparte que estuve, me la disfruté. O sea, pasé una semana completa con gastos pagados, trabajando, sí, pero en algo que como ciudadano tal vez también me hubiera gustado estar ahí y no iba a tener acceso porque fue muy restringido. O sea, los actos oficiales ahí en la Plaza Mayor de Tikal, recibiendo el Año Nuevo Maya, pues, o sea, eso no iba a volver a pasar y no va a volver a pasar en mi vida. ¿Y quién mejor que nosotros que lo contemos? Que fuimos los que vivimos todas esas experiencias, ¿verdad? Para finalizar, ¿qué pensás de las redes sociales? ¿En qué ha ayudado o ha obstaculizado el periodismo? Las redes sociales creo que son una herramienta, y una herramienta puede ser buena o puede ser mala. No creo que perjudiquen al buen periodismo. Lo que sí hicieron fue democratizar un poco el acceso a poder informar, que ese privilegio que teníamos como periodistas de informar, ahora lo puede tener cualquiera que pueda venir y mira un accidente y lo transmite en un live en la red social que tenga. Pero eso creo que si lo miramos en un lado no negativo, también es un desafío, como hemos tenido en cada proceso y en cada generación, y un desafío para que nosotros los periodistas otra vez reevaluemos cuál es nuestro valor, o sea, valorizarnos. En este caso te digo, o sea, cualquiera puede hacer una transmisión, pero ojo, no cualquiera puede transmitir información de forma responsable, fiel y darle un propósito. O sea, porque poner una cámara de cualquier teléfono que esté transmitiendo ahorita un accidente o un suceso, eso puede hacer hasta un niño. Darle a esa transmisión o a ese suceso el contexto, la connotación, los desafíos, lo que implica, creo que para eso es de que estamos nosotros, y eso no lo puede hacer una red social. Transmitir el dolor humano, vos puedes transmitir
en una foto muchas cosas, pero una buena entrevista, una entrevista que toque la sensibilidad de la persona que está sufriendo un problema, creo que ese papel es el que tenemos que volver a valorar nosotros. Yo creo que habíamos llegado a un punto donde procesabas información como que fuera maquila. Ahora es de detenernos, y ahora como hay tanta oferta, creo que la calidad es lo que va a seguir sobreviviendo, y esa calidad es la que entonces nosotros tenemos que saber buscar. Nosotros los que seguimos en el medio, nosotros los que ya no están en el medio, pero que tienen esa experiencia, porque además generacionalmente, coincido con eso que decís, tenemos la obligación de los que sabemos o tenemos un poco más de recorrido en esta carrera, de poder transmitirle, no te digo lo bueno, o al menos poder transmitir los errores que cometimos para que la gente de ahora no se tropiece con las mismas piedras que nosotros nos tropezamos en el camino, ¿verdad? Y creo que todo se resume a tener el criterio periodístico. Sí. Porque si no tienes ese criterio, que es lo que hace la diferencia al que solo transmite y pone un cámara o teléfono, lo que pueda tener, pero no se sabe expresar y no tiene ese criterio periodístico para poder informar, creo que ahí se resume todo, en tener ese criterio periodístico, que es lo que se aparta de todo, ¿verdad? Y es lo que vos decís, todo lo que conlleva tener ese criterio periodístico. Sí, exactamente. Coincido con eso. Las nuevas generaciones que están haciendo periodismo deben cometer sus propios errores, pero si hay errores o hay rutas que podemos decir esa no es, creo que es de que se puede aprovechar. Las redes han venido a facilitar mucho el trabajo, pero solo una parte del trabajo, la parte tal vez de informarse todos al mismo tiempo de lo que está sucediendo en un suceso, o no tener que viajar al punto para poder entrevistar al bombero. Ahora te mandan el video con las declaraciones del bombero, ahí hasta a veces hasta mejor encuadrada que si va un camarógrafo a tomársela. Pero eso no es que nos esté haciendo más fácil el trabajo. Yo creo que eso es para que los periodistas de ahora tengan más tiempo para hacer lo que realmente importa, y es hacer mejores noticias, buscar mejores historias, y ya no solamente quedarse con reportar que murió una persona, como esas muletillas, una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años, de nombre desconocido. ¿Quién vestía? Sí, sino que si eso ya te lo están dando más rápido que como antes nos tocaba que ir al lugar a saber si era un hombre o si era una mujer y de cuántos años era, ahora ya te lo dicen. Bueno, ahora tienes más tiempo para poder darle identidad a él, o qué pasó o qué hay atrás de eso. Yo creo que ese tiempo es el que se debe también aprovechar estas nuevas generaciones, porque están haciendo un periodismo diferente al que nosotros hacíamos, ni mejor ni peor, simplemente las circunstancias ahora tienen más herramientas que les puede dar tiempo para hacer mejores cosas también. Así es. Alex, yo te quiero agradecer porque abriste tu corazón y te hice que acordaras muchas cosas que no hayan quedado en el olvido, como te dije, quedaron abajo una de otra. Y creo que todavía quedaría por más, pero va a haber otra oportunidad y aquí te esperamos. La puerta está abierta. Sos un gran amigo y gracias porque hiciste historia en el periodismo y la seguís haciendo, ¿viste? Tenés nuestras puertas abiertas y gracias por todo, Alex. Gracias a ustedes por la invitación, por las palabras que decís, y pues que uno lo fue haciendo uno fue haciendo camino o va haciendo camino sin querer hacerlo. Uno solamente va avanzando, y esa estela que va dejando detrás, pues ojalá sea lo suficientemente ancha, como te digo, porque Guatemala, una democracia como Guatemala, un país como Guatemala, necesita periodismo y siempre va a necesitar periodismo, y creo que los que han dado antes de mí y los que vendrán a dar su tiempo por el periodismo, creo que eso se debe valorar y dejar como testigo en espacios como estos. Gracias, Alex. Esta es tu casa, ¿viste? Muchas gracias por todo. Gracias. Este episodio fue presentado gracias a Quinta Solana, en el Centro Histórico. Un consejo: visítala por la noche. La vista y los cócteles elevan la experiencia.